Muy buenas tardes. En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC 2013 y de la exposición Santos Patronos Misionales, Historia y Religión en Baja California, siglos XVIII y XIX, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Cocina y Bodegas Misionales, que en unos momentos más impartirá la maestra Susana Fel Ramos. Originaria de Mexicali, Baja California, la maestra Fel Ramos realizó estudios de Ingeniería Bioquímica en Alimentos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía en Huelva, España. Fue becaria del gobierno francés en la Estancia Técnica Internacional de Archivos, de la Dirección de Archivos de Francia en París en el 2004. Es candidata a doctora por la Universidad Complutense de Madrid tras realizar estudios de doctorado en el Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá en Alcalá de Henares, España, y una estancia de investigación en la Universidad de California en San Diego. Ha coordinado y participado en diversas publicaciones arbitradas con temas de archivística e historia cultural. Actualmente es directora general del Museo Sol del Niño. A continuación, queda con ustedes la maestra Susana Fel Ramos. Sí, ya. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a Luis y a Mario el espacio. Esta participación de alguna manera nació cuando nos invitaron a venir el día de la inauguración de la exposición y este fue más o menos el tema de mi tesis de la maestría hace ya algunos años. De hecho, me acuerdo que Mario me ayudó bastante y me recomendó bibliografía en ese entonces. Y entonces, viendo de lo que se trataba la exposición, de la época y todo, le dije a Luis, pues a lo mejor valdría la pena platicar un poco de esa tesis de hace ya como 10 años. Y le agregué un poquito de lo que es ahora mi tesis de doctorado, que es sobre recetarios del siglo XVIII y XIX. Aunque aquí pusieron cocina y bodegas, bueno, puede ser cocina o cocinas. Tiene que ver con la manera de cocinar, pero también tiene que ver con los espacios. Tiene que ver con que no era la misma alimentación la que tenían los indígenas en las misiones que los misioneros. Entonces, cocina, cocinas y bodegas misionales. Y bueno, elegí esta, pues que es bastante conocida del padre Tirch, esta imagen para hablar de las misiones y de todo lo que rodea este mundo de la cocina, que a veces ha sido tan menospreciado por la historia, como algo que es pues tan de todos los días, que no merece una mirada hacia atrás, y que en los últimos años pues sí ha tenido nuevas miradas. Hay gente que está trabajando desde la cultura escrita lo que son los recetarios, hay gente que está enfocándose más en las prácticas, hay gente que se está fijando en cómo se dio ese tan llevado y traído mestizaje cultural dentro de lo que es la cocina, no nada más en México, sino también en otros países que han sufrido procesos de colonización, o estudios sobre el cambio en el gusto. Lo que pasó en Europa de lo que era la cocina medieval a de repente este predominio que tuvo dentro del campo de la gastronomía la cocina francesa, por un cambio precisamente en el gusto, las prácticas editoriales en cuanto a la presentación de libros también de cocina. Entonces hay muchos aspectos que se pueden estudiar, y cuando nos referimos a las misiones pues también podemos dar una mirada hacia el pasado y decir, bueno, ¿cómo afectó a la alimentación que se practicaba, en este caso en la antigua California, la llegada de estos misioneros, o cómo afectó a cierta parte de México, o hablar a lo mejor de las misiones del norte en general,
que eran un caso muy diferente a lo mejor que las misiones de la Sierra Gorda en ciertos aspectos o a otras misiones que quedaron en el altiplano. Entonces, bueno, esto es lo que voy a compartir y comentar con ustedes. Si alguien quiere participar en algún momento, no sé si lo más ordenado sea al final o como ustedes quieran, al cabo que somos grupo chiquito aquí, se presta a platicarlo. Entonces, bueno, cuando nos referimos a misiones, yo quisiera más que decir los misioneros fueron buenos o los misioneros fueron malos o los pobres indígenas o la explotación, que a veces es también un criterio medio fuera de tiempo, porque tenemos que ver qué era lo que se estilaba en esa época en lo que era Europa y lo que fue la colonización en muchos países. Pues más que nada vamos a decir que las misiones era una obra que tenía fines evangelizadores y civilizatorios desde el punto de vista de los españoles, o sea, ellos pensaban que realmente, bueno, venir a un lugar donde había salvajes y enseñarles a vivir de cierta manera, pues era pues una obra de caridad también, de hacerles vivir de una manera. Entonces, lo de civilizatorios de alguna manera lo pongo entrecomillado. Este tipo de empresas, viendo las misiones como una empresa, pues tenían el carácter espiritual, cultural, económico y político. En algunos parajes hubo lugares donde las misiones fueron verdaderamente empresas económicas de una gran fortaleza. Cuando uno ve, por ejemplo, las estancias jesuíticas en Argentina y lee de la producción que tenían, o las misiones guaraníes, o estas de Brasil, donde se producía una cantidad de caña de azúcar y tenían sus molinos y eran verdaderamente muy ricas y muy productivas, pues no vamos a hablar, no es el mismo caso el de las misiones de aquí de la península, donde la escasez era prácticamente la definición de estas misiones en muchos sentidos. ¿Cuáles eran las estrategias? Pues se basaba primeramente en lo que era la reducción o congregación de la gente que estaba dispersa en pueblos de misión, de alguna manera en el caso de la península, pues todos estos seminómadas que dependiendo de la temporada están en un área o en otra, era congregarlos en un sitio, buscar una producción agrícola que sustentara las nuevas comunidades, que aquí fue verdaderamente problemático por la escasez de agua, por lo difícil de la llegada de los bastimentos, el aprendizaje de las lenguas indígenas. ¿Para qué? Pues para poder tener una instrucción sistemática de estas personas que estaban congregadas en la misión y a las cuales, bueno, pues se les iba a enseñar todo esto que para el misionero era pues llevarlos hacia la vida eterna por un lado y por otro pues civilizarlos o enseñarles lo que era básico como seres humanos. ¿Qué pasaba con los misioneros? Es muy variado, a veces uno cuando lee las crónicas o lee las relaciones o las cartas que enviaban a Europa a sus parientes, pues te das cuenta que también en algunos casos era gente que pues que pensaba que yéndose de misión o iba a tener una vida más tranquila. A veces hay una carta de un jesuita que estuvo en la Pimería, lo que es Sonora, que le escribía a su hermano en Suiza y le decía, yo que me fui de misión, yo que escogí el sacerdocio porque no me sentía apto para las labores de la granja paterna. Imagínense en Suiza con las vaquitas ahí fresco y haciendo quesos y no sé qué, y no se sentía apto y de repente lo mandan a la misión de Oposura o no sé, a Turicachi o regiones en donde además pues, insectos, calor, todo lo que no tenía nada que ver con lo que él había vivido siempre, donde muchos de los misioneros, por ejemplo, como en esta zona no alcanzaron tantos misioneros como para traer puros españoles o puros novohispanos, hubo mucho misionero que venía de Europa Central, de Alemania, de Italia. Entonces, pues, a veces sus quejas, aunque pareciera algo que era muy simple, eran, es que cómo quisiera poder comer mantequilla, o cómo extraño poder cocinar con mantequilla y no con manteca de res, o no entiendo esta comida de los españoles, que cómo se pueden
sentir emocionados de comer estas legumbres duras, los garbanzos y lo que para los españoles era parte de su dieta, ¿no? Entonces, esto que pareciera como una cosa secundaria, pues era parte de las agonías incluso de algunos de estos misioneros que llegaban a estas zonas, aparte la soledad, el hecho de muchas veces no contar con lo básico, porque si ahorita un viaje desde la Ciudad de México hasta acá implica, si te vienes en carro, 2 días, imagínense lo que era en ese entonces, pues ya ahí venían los bastimentos y allá en San Blas los iban a embarcar. Ay, pero hubo una tormenta y se volteó el bote y atacaron los indios en no sé qué parte y no llegó el esperado cargamento de alimentos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ¿qué hay, no? Luego lee uno de las fiestas que hacían y decían, no, pues que aparte del pozole o del maíz que les daban a los indígenas, les dieron una porción de carne y les dieron higos, ¿no? Entonces dices tú, uy, qué variado el menú y qué festejada les dieron. Entonces, es muy diferente ver eso que a lo mejor cuando vemos otro tipo de misiones. O sea, no podemos generalizar de una cocina o de una cierta alimentación o prácticas o incluso del edificio, del mobiliario, de los utensilios en todas las misiones. Tendríamos que irnos enfocando en ciertas áreas. En el caso de las misiones pues más privilegiadas, obviamente la estructura con la que contaban pues era mucho mayor que la que podían tener las de aquí. Otra cosa que tenemos que considerar es que las misiones, además de darle de comer a los misioneros o a los indígenas, pues también atendían muchas veces los soldados de los presidios hasta cierto punto, oficiales reales, marineros, mineros, otros oficios, gente, incluso hablan los frailes o los jesuitas de vagabundos, de los vagabundos que estaban, o que si estaban cerca de las vías principales, pues que de todos modos en ese tiempo pues sería el camino real misionero, o el de la pimería, el de tierra adentro, pues decían que pues no les alcanzaban las cargas de chocolate para tanta gente que venía a visitarlos, pues que tenían que mandarles más porque todo el mundo quería llegar y pedirles que los atendieran, ¿no? La otra era que a veces dependían de los excedentes de ciertos productos, incluso las de aquí, los higos, el vino que podían producir, aunque estuvieran las prohibiciones, se sabe que se consumía, que se transportaba a las misiones de Sinaloa, que les llevaban a los encargados del puerto en Acapulco, pues también para facilitar que luego les mandaran lo que necesitaban. Entonces, esa parte también hay que considerarla. No solo era garantizar las almas que tenían a su cuidado, la alimentación física de esas almas, sino era la de otras personas que estaban ahí. Entonces, vamos a ver que la llegada de estas misiones también trae a las cocinas pues nuevos espacios, nuevos utensilios, nuevos sabores. Cuando nos vamos a tan llevado y traído mestizaje alimenticio, pues es cierto, de alguna manera, sobre todo pues en lo que era la Nueva España, sí se dio una mezcla muy importante. De alguna manera la comida de tipo medieval que trajeron los españoles y enriquecida, por ejemplo, había mucho andaluz que también traía de la cultura árabe, esta comida muy especiada, a veces agridulce. Aquí se recibió muy bien y toda la gran cantidad de salsas que ya se manejaban en la cocina indígena, pues se vio enriquecida, aparte ahora ya con su grasita, con que se frieran ciertas cosas, al menos en sabor. Digo, ahora hay mucha crítica a que pues nos hubiéramos quedado mejor con la cocina indígena que era más sana. Pues sí, pero un tamal con manteca de puerco nunca lo vas a comparar, ¿no?, con un tamal seco que no tenga ningún tipo de grasa. Entonces, bueno, se dio este cambio. Obviamente a los misioneros que llegaron aquí pues había muchas prácticas de los indígenas que les parecían sorprendentes en el mejor de los casos y repugnantes en la mayoría de los casos, como lo de la segunda cosecha o esto de la maroma, que cuando comían la carne la amarraban en una aguja como de algún cactus, en una espina, con un mecatito, y entonces la masticaban, se la pasaban y cuando ya la traían por acá se la sacaban otra vez para volverla a masticar y o sea era como 3 veces me como el mismo pedazo de carne.
y decían que, por ejemplo, con el pulpo era con el que más duraban porque era más chiclosa, y hasta hablan de que los niños querían hacer lo mismo y que a veces los papás no los dejaban porque se iban a ahogar con el mecate y la espina y esto, y que los niños lloraban porque querían hacer lo mismo que los papás, y obviamente a ellos se les hacía, a los españoles o europeos, sumamente asqueroso todo eso, porque también hay toda la parte del prejuicio de lo que está bien, lo que está mal, el comer insectos que tienen mucha proteína, pues para ellos era la causa de muchas enfermedades, pues que eran enfermedades bacterianas, que eran epidemias de otro tipo que no tenían nada que ver con que estuvieran comiendo insectos. Sin embargo, a la luz de los conocimientos de la época, los europeos decían, pues es por sus pecados y por cochinos, por lo que están comiendo, ¿no? Y por el lado de los indígenas, pues también ver todos estos nuevos utensilios. Normalmente en las cocinas, por ejemplo en el colegio de los jesuitas en Tepozotlán, pues ahí llegaban a tener, los que hacían la comida eran los hermanos coadjutores, que eran estos, pues eran como los ayudantes, eran los que eran sacerdotes pero no tenían el cuarto voto de obediencia al Papa, o eran que no se habían, diríamos, hoy recibido, o que no habían tenido ya todos los votos como sacerdotes. Entonces estos que se quedaban como hermanos eran los que ayudaban en las cocinas porque tenían un rango jerárquico menor. Entonces en estos colegios, por ejemplo, tenían hasta 4 o 6 coadjutores que se dividían por las tareas de menor rango, pero siempre más o menos la mitad de los que estaban eran dedicados a la cocina. Entonces había el hermano despensero, o había el hermano encargado de tal tipo de la panadería. Ahora eran diferentes dependencias con una cantidad de implementos muy importante, y bueno, había ahí la combinación de lo que eran los metates, algunos utensilios indígenas para lo de la salsa sobre todo, y tenías pues todo lo que eran los pozuelos de cerámica, tanto de China, la que venía en la nao, como lo que traían de España también de cerámica o de porcelana. Estaban todos los calderos de diferentes tamaños y tienen muchos nombres distintos que hoy nos parecerían raros, pero que en los recetarios de la época pues venían hasta impresa la tabla con los numerados, el tipo de utensilio, como para que se supiera. Si ustedes se fijan, este dibujo que está aquí, pues también trae que lo que era la olla, la jarra, el jarro, el cuero, entonces todos los implementos. Obviamente en las misiones de este lado no era tanta la variedad de utensilios, pero sí que tenían también su división dentro de la estructura arquitectónica, las áreas que eran de cocina, y a diferencia de en los otros colegios o en los conventos más grandes donde tenían hermanos especializados en estas tareas, lo que hacía era tenían indígenas que se dedicaban a la cocina, y había el que hacía la comida de los misioneros o del misionero, porque a veces era uno, y el que hacía la de los indios, que generalmente aquí pues era atole, era maíz cocido, era pozole, que les ponían en jarras en la mañana, les tocaban la campana, se tomaban su atolito a trabajar, a la misa, o sea, tenían sus horarios, pero era más que nada eso, y más lo que todavía los que se escapaban de repente traían de pitayas, de lo que tenían guardado, de semillas y esas cosas. Les comentaba que, por ejemplo, en el caso de los colegios o las misiones de la Nueva España, había incluso un patio de cocinas que se conectaba con otros patios. En el caso de Tepozotlán, por ejemplo, son 5 patios, uno era el de las cocinas, otro el de los aljibes, y había cuartos alrededor que eran la ropería, la lavandería, la despensa, cava, frigorífico, que pues tenía un cierto tipo de pared de roca, era un cuarto más frío que los otros y más oscuro, a veces subterráneo, bodegas de alimentos, horno y panadería. Y bueno, les decía, eran los coadjutores los que se encargaban de esto, pues todas esas cocinas de alguna manera fueron evolucionando. Cuando uno ve las recetas de esa época, es muy claro cómo se llevaba a cabo la cocina, y también muy fácil es identificar cuando se trataba de una casa en la que eran varios los que estaban en la cocina, como es el caso de los colegios o de los conventos o incluso de haciendas grandes, porque como los recetarios de alguna manera
tienen inserta toda esta tradición oral. A veces dice, mientras uno pone el aceite, el otro hace tal cosa. Ahí queda expreso, en lo que bajan los hermanos pondrás su aceite y su cebolla o pondrás tal cosa. Entonces, toda esta dinámica de las cocinas, pues la vive uno cuando lees estos recetarios. Esta es una, sí está bien, creí que está al revés, pero es una V. Esta es una de las hojas que les digo que venían en los recetarios de la época. Este es del Martínez Montiño. No salió en las primeras ediciones porque la primera edición es de 1611, pero ya en las del siglo XVIII y XIX pues cada vez tenía más ilustraciones porque también ya así eran los libros de la época, y entonces bueno pues ya iba poniendo todo el listado de utensilios y explicaba sus usos o lo refería en las recetas, ¿no? Que el balduque y que el lebrillo y la artesa, todos los implementos ahí de cocina. ¿Qué sabemos? Bueno, pues que obviamente los europeos trajeron métodos de preparación de platillos y bebidas que no existían. La parte del guisado o freír con aceite pues no existía, la parte de cocción con agua en muchas regiones tampoco existía, o sea, era o como tipo barbacoa sobre las rocas calientes o el asado, pero lo que hoy para nosotros es muy común en métodos de cocción, no lo era en ese entonces hasta que lo trajeron los europeos. La manera de preparación de platillos y bebidas, toda esta parte que se refiere al espesado de las salsas o de los guisos, que aquí se utilizó más la forma medieval, que era con pan quemado o con pan o con harina o con huevos, que era lo regular, que digo, yo leo las recetas y digo, todo estaba muy bien hasta que le pusieron el espesote de 13 o 14 huevos, que dices tú, todo cuajado el platillo, cortadas las claras y las yemas ahí, qué asco, ¿no? Pero era muy de la época esa forma, y es llamativo porque ya en esos momentos en Europa lo que estaba en boga era otra forma de espesar, que eran las emulsiones, pero aquí como que tiene que ver también con la costumbre prehispánica de las salsas, con el picante, de lo especiado, como que la parte de la cocina europea que se encontró con nuestra cocina, pues fue esa cocina medieval más fuerte, en la que el sabor de la materia base, el pescado o la carne, no era tan importante como lo que la forraba, pues, que ya para el siglo XVIII o XIX en Europa, pues sobre todo la visión francesa era al revés, o sea, tiene que ser algo delicado que no matara el sabor de la vianda principal. Bebidas, pues también, por ejemplo, los misioneros de aquí dicen, los que estuvieron aquí en la península dicen, lo único que conocían de bebida era el agua, y bueno, ellos trajeron el vino, trajeron estas bebidas fermentadas que no eran utilizadas aquí. En el caso del resto de lo que era la Nueva España, pues sí, había pues el pulque y otras bebidas alcohólicas que eran de fermentación, pero el aguardiente o las bebidas destiladas, otro tipo de bebidas, pues no eran las mismas, ¿no? Entonces, se fueron combinando también técnicas, que es el caso, por ejemplo, del tequila, que es 100% una mezcla de formas de preparar bebidas europeas e indígenas, ¿no? Y que de hecho ese sí es un producto 100% derivado de toda esa aculturación, como le queramos llamar, de esa mezcla. La mayoría de las misiones, ¿qué tenían? Cocina, eso las de aquí también, cocina, huerta, troje, bodega. La bodega era donde preparaban el vino, que podían tener ahí sus tinas donde lo preparaban, sus prensas para la uva, sus como coladores con los que quitaban la basurita, todo lo que utilizaban. Despensa, corrales, bueno, aquí cuando ves la descripción de los
los edificios misionales o de las visitas, que a veces era una cosita, te decía, pues que tenía su corralito de adobe para las gallinas y otro corralito no sé qué para las palomas. Ya había otros que tenían ranchos, cuando los que tenían ganado, entonces ya decía, pues el corral de las gallinas y un rancho para el ganado. Tenía las piletas de agua, que era el agua que no era salada, era algo importantísimo, entonces esa, pues la pileta era una parte importantísima, que a veces si venía de un manantial o si era un agua que usaban cierto forma de tenerla ahí más o menos limpia. Luego, lo que es el horno, en las más simples, pues es un horno de adobes que hacían ahí donde metían el pan, en otras ya tenían como el área de panadería o la oficina de panadería, donde ya podían hacer más cosas y te hablan de la distribución, de cuántos sacos tenían de trigo, de cuántos de maíz, de los metates con que molían, de todo lo que utilizaban ahí. En el caso de Todos Santos, que estaba más al sur, que era una zona más tropical, ahí tuvieron molinos y sembradíos de caña de azúcar. Y también en otras de las misiones se habla de todos los utensilios que tenían para preparar queso. Por ejemplo, esta es una tina de piedra de la misión de San Borja del siglo XVIII, entonces como ven pues se las ingeniaban para lo que necesitaran en su momento para poder hacer esto de vivir un poco a la usanza europea. Si tenían que tener vino, que además hay que recordar que el vino no solo era para el consumo, mucho más importante era su función como algo necesario para la Eucaristía diaria. Entonces y de eso también uno puede ver las cartas desesperadas donde dicen pues que como hace tanto calor y que la bodega de la misión pues está a la superficie, pues que todo el vino se les hizo vinagre y que el que les trajeron de la misión que está a tantos kilómetros pues también se les echó a perder porque venía en la mula y se calentó y no sé qué. Entonces, pues que ni modo, que el avinagrado y que el que les iban a traer de entonces eran sus penurias diarias, pero también había misiones en las que dicen que llegó tal navío y que le vendimos el vino que nos había quedado y que mandamos tanto a las misiones de Sinaloa. Entonces, bueno, pues era a pesar de las prohibiciones de la época, porque recordemos que la corona tuvo muchas medidas proteccionistas, entre esas la de que el vino tenía que ser un vino que viniera de Europa, pues digo, aquí estaban tan lejos, ¿no?, que de alguna manera lo que conocemos que se dice de toda la Nueva España en general, pues la ley se acataba pero no se cumplía, estás tan lejos que a ver de aquí a que vengas a decirme que hice vino y lo vendí. Aquí, por ejemplo, esta es una prensa para hostias que estaba en la misión de Santa Gertrudis, pues es una como planchita que tenía nomás grabado ese panis, el pan de Los Ángeles, ¿no? Y todo este tipo de cosas nos dice que independientemente de que estaban en el último lugar del mundo para ellos, que incluso hay misioneros que decían, pues como que cuando pasó lo de Caín y el pecado y todo esto, que se fue que Caín pues salió del paraíso también por lo que le hizo Abel, y se ponen a hacer toda una disertación de que me hace que para acá es donde lo mandaron, porque todo esto que se vive aquí es como un castigo, pues. Y muchos hablan también de eso de como que aquí el castigo o el infierno está más cerca, pues, porque todo esto que se vive es demasiado, incluyendo el calor, los bichos de la tierra, muchas cosas para ellos eran pues realmente un shock a lo que culturalmente habían vivido. Y esta parte también es muy interesante y le hace a uno ver que las cosas no son negras o blancas. El que venía como misionero, de verdad muchos creían que tenían una misión salvífica que cumplir en estas tierras, pero era una cuestión muy difícil en las misiones, que no había ataques de indios. Eso lo ve mucho uno en las de Chihuahua, en las de Sonora también. Pues hubo también historias de misioneros que se les botó la canica, que los tuvieron que mandar a otras partes porque tenían delirio de persecución y creían que
los mismos españoles eran indios disfrazados que los querían matar o cosas así, que llegaron a matar soldados en su huida de las mismas misiones. Hay unas historias que a nivel humano dices, es que debió ser muy duro. ¿Qué hacía un beggar que venía de una zona del mundo con otro clima, con otra visión, con otros estudios? Imagínate venir a quedarte 13 o 14 años, no me acuerdo cuánto es lo que estuvo en misiones, en un lugar donde, pues cuántos libros había, ¿qué los mandaba a pedir a su casa? Imagínense los años que tardaban en llegar de Europa para acá, si es que le llegaban. Había otros que decían, ay, llegué a la misión, hay una, no sé si es Pfefferkorn o quién es de los jesuitas, que cuando llega a la misión de Ures se fascina porque hay una biblioteca de más de 100 libros, pues. Entonces, para la preparación que ellos tenían, llegar a estos lugares tan inhóspitos debió ser muy duro. Y por otro lado, en lo que era la visión incluso natural de la época, pues muchos tenían dudas, sobre todo eso lo leemos muy claro con los dominicos, de que pues estos salvajes me dicen que son gente y que son almas, pero yo los veo demasiado hacia el lado animal, yo creo que no tienen alma, o sea, realmente ellos tenían duda de que fueran iguales los indígenas a ellos. Entonces, pues todo esto tenía que influir en el trato. Luego, pues cuestiones de la época, el hecho de que los indígenas anduvieran desnudos, sin cubrirse sus vergüenzas, o sea, todas esas cosas para ellos es que se les ve el pecado, pues. Entonces, a la mentalidad de hoy de nosotros es así como que, ay, o sea, qué maldad, o cómo podían pensar que no eran seres humanos, o por qué se escandalizaban, por eso sí es natural. Pero si nos vamos a la mentalidad de esa época, pues no era nada extraño, o sea, realmente eran cosas que a ellos los alteraban de una manera especial. Ahora voy a pasar a lo que un poquito les voy a compartir, lo de los libros de cocina, porque así como los inventarios de cuando se fueron los jesuitas y llegaron los franciscanos, o cuando los franciscanos les dejaron las misiones a los dominicos, nos dicen qué tenían en la cocina, que si hay tiempo ahorita les leo ahí algunos de los objetos que había en las cocinas. También hay inventarios de los libros, y aunque no lo crean, hay libros de cocina. Estando acá, a lo mejor era para sentir más nostalgia de todo lo que no podían comer, pero tenían sus libros de cocina. Entonces les voy a hablar un poquito de qué consideramos libros de cocina, porque a lo mejor no es la imagen que tenemos ahorita del libro de cocina, del chef no sé qué, que trae los ingredientes, y luego viene la forma de preparación, el tiempo, la dificultad. Era algo muy diferente. Era un objeto físico, resultado de una fabricación más o menos organizada. Era un objeto que tenía un valor, pero era un valor modesto, que se adquiere, que se transmite, pero sobre todo es un producto cultural del que no se puede ignorar el contenido ni el uso. Entonces, como era para la cocina, simplemente los que tengan libritos donde hayan apuntado recetas, o tienen un libro de la abuelita que ya le agregaron, ¿qué hace uno? A veces le marcas ahí, no con maicena, mejor con harina. Yo le pongo, o te decía que 3 cucharadas, pero resulta que con la altura de aquí son más, entonces le pones ahí 4. Entonces, así se van formando en la historia también los libros de cocina. Son libros que vienen de la tradición oral, que inician como una ayuda a la memoria, le llamaban, entre profesionales, y que a partir del siglo XVIII empiezan a ser dedicados a gente no profesional, pero de todos modos con esa visión como de yo te voy a enseñar. Es así, y hay parte en la que ellos asumen que uno lo sabe. Entonces, no son libros que tienen lista de ingredientes para nada, eso ya es de fines del XIX. No tienen, aparte que no sabes qué vas a necesitar, no tienen proporciones claras. Dice, a 1 de leche, 2 de harina, y entonces tazas, litros, kilos, libras, a lo cual agregarás 3 huevos. Pues sí, pero ¿cuánto era de los otros? O sea, ¿cuánto es uno de los otros? No tienes tiempos de cocción, te dice hasta que esté en su punto, cuál será el punto, o dice en lo que rezas un credo tal cosa, pues como que rapidito o lentito, como diré el credo para que quede bien cocido, o en lo que unos hacen no sé qué, otros hacen no sé cuánto, pero pues yo no sé cuánta práctica tenían los de acá y los de allá. Entonces
No son cosas claras porque el origen de estos libros era una ayuda a la memoria, o sea, tú ya sabes lo que se tiene que hacer, nada más le vas puliendo estos puntos, ¿no? Es un grupo organizado, ¿no?, de recetas dedicadas a la preparación de alimentos con vista a su consumo humano, porque también había libros pues para lo que le ibas a dar a los caballos o mezcladas cosas de medicina. Entonces así es como se empieza a diferenciar el libro de cocina. Bruno Larieux es el que más libros medievales ha analizado y ha transcrito, son como 400 libros medievales, y ha hecho comparativos incluso para ver cuál es el origen de esos libros, porque a lo mejor tienen la edición Princeps, pero resulta que esa ya es la impresión de la fusión de dos recetarios que hubo antes. Entonces este señor se dedica a encontrar el árbol genealógico de los libros de cocina. La estructura, les decía, no es como las que vemos ahora, es el orden de las recetas dentro del libro. Entonces a veces uno puede descubrir, este recetario manuscrito de este convento de Puebla es una copia de este libro español y de este libro italiano, porque todas estas recetas están así en el Martínez Montiño, y todas estas recetas están en el de los 12 comensales, que es otro libro italiano, o están en tal libro francés. Entonces, eso es lo que te va a decir de dónde viene, cuál es el origen de ese texto. ¿Por qué? Pues porque los libros de cocina tienen una de sus características, es que son libros siempre abiertos. Entonces uno copia un libro y le agregas del otro y luego le pones tu modificación, y luego resulta que pues ya lo que tu abuelita le hacía, que ponía a hervir y que 30 minutos lo batía, pues ya ahorita no, porque ya lo venden, nomás lo metes al micro, entonces ya le tachas ahí, le pones, lo metes al micro 30 segundos, y a lo mejor ya tal cosa la venden en lata, entonces como para qué me voy a poner yo a hacerlo. Entonces todo ese tipo de cosas que nos resultan tan comunes cuando cocinamos. Bueno, no sé cuántos de aquí de los que estén cocinen, pero para los que cocinamos es algo muy natural. Y aparte, ¿cómo termina el libro de cocina generalmente, o el cuaderno? Batido, engrasado, la hoja pegada. Entonces, lo mismo pasaba con los libros de cocina de los conventos, de las misiones. Entonces muchos no se conservaban porque se lo comió la rata, porque estaba todo lleno de comida, pues, o porque a la hora que se dio la secularización, pues los grandes coleccionistas de libros pues se fueron por los libros importantes, y pues que a quién le interesa un libro de cocina, ¿no? Entonces pues ya se iba a la basura, o ya se quedaba arrumbado. Entonces por eso, sobre todo en España y aquí en México, tenemos pocos ejemplares, tanto manuscritos como impresos, de libros de cocina del 19 hacia atrás, porque no eran libros importantes, porque a lo mejor su mismo uso hacía que pues, no llamaran la atención. ¿Qué tienen estos libros de cocina? Pues también reflejan el contexto de la época. Entonces tienes, las divisiones son vigilia y tiempo de carne, ¿no? O fiestas de guardar y días que no son. O tienen también cuando los hermanos van de caminata tal cosa, o los días tales la otra, y eso lo ves en los recetarios. Luego está también las consideraciones médicas, que hay que recordar que en ese entonces pues todavía era mucho esto de que si era el flemático, los temperamentos, ¿no? Incluso hay un libro sobre el chocolate que es de León Pinelo, de un peruano, de 1600 y tantos, que toda la disertación del más puro estilo escolástico es si el chocolate rompe el ayuno eclesiástico. Entonces tiene una sección al final de recetas en donde dice, pues si tu temperamento es colérico, tienes que tomar el chocolate con achiote y con quién sabe qué, con quién sabe cuánto. ¿Cómo sabes si eres colérico? Si sueñas con toros, si tienes los pelos necios, si tienes eso, entonces es toda una descripción según él de lo que eran los coléricos, ¿no? Luego, si eres flemático, tienes que tomar con chile el chocolate porque tu temperamento es así y asado y lloras por las noches y no sé qué. Y luego tiene otra parte donde dice que es muy bueno el chocolate, que está bien que te lo tomes, pero sin la espuma, porque lo que sucede con la espuma es que se te sube al corazón y te causa grandes tristezas. Entonces digo,
A mí me encanta todo eso porque te habla de todas las creencias de una época, de todo lo que para ellos tenía un carácter científico, porque tú ves toda la discusión y, digo, era entre autoridades, pues. Sin embargo, pues, a los ojos de la ciencia hoy en día no tiene nada de real, pero eso nos abre para poder ver también lo que sucedió en otra época con una mirada menos de buenos y malos, o menos crítica, no sé. Bueno, al menos a mí, yo así lo siento. Y luego también estaban las consideraciones dietéticas, médicas. Una de las cosas que más me llama la atención a mí en los recetarios coloniales es que cuando alguien estaba enfermo, porque había recetas para enfermos, le daban carne de puerco, lo atiborraban de carne. Entonces dices, uy, ahora lo primero que te dicen, pues que tu caldito, tu pollito, que no comas pesado, no sé qué, pues los terminaban de matar a los inocentes con esas curaciones, ¿no? Y la otra cosa, pues también había prejuicios sociales. Entonces, sobre todo de los libros europeos, todavía te encuentras libros en donde dice la cocina de los señores y la cocina, pues, del pueblo, ¿no? Entonces, aparentemente, había alimentos que no eran, por su clase social, pues no eran aptos para la gente del pueblo, o al revés. O sea, un señor de un castillo tenía que comer ciertas cosas y el plebeyo otras. Aquí, por ejemplo, es la portada del Livre del Coch, que es el libro de la península ibérica, el más antiguo conocido, que es un libro en catalán que luego se tradujo al castellano un poco más adelante. Y bueno, no les puse la de 1611, pero es igual la portada de todos modos. Este es el mayor bestseller de la cocina española de todos los tiempos, hasta ahorita. Desde 1611 tiene no sé cuántas ediciones, hasta antes del siglo XIX, yo creo que yo revisé como unas 35 ediciones. Unas en catalán, otras en español, con dibujos, sin dibujos, con un cucharón, sin un cucharón, bueno. Pero y lo más increíble es que hasta el siglo XX se ha reeditado y ninguna receta incluye productos americanos. Y se publicó en 1611. Y esto refleja también esa visión de que pues, hay cosas que son comida de indios, pues. Como pasaba, por ejemplo, con el tomate, que en ciertos lugares pues lo tenían como planta de ornato, el pomo de oro, la manzana de oro, pues, pero no para comer, les daba miedo que fuera venenoso, o como el maíz que se empezó a usar cuando ya tuvieron las hambrunas, porque también pues no era comida para gente, y aparte no lo supieron utilizar bien, porque como no lo nixtamalizaron, pues luego tuvieron otros problemas de salud por falta de ciertas vitaminas y nutrientes. Entonces, bueno, este es el Martínez Montiño. Hay muchos recetarios manuscritos de siglo XVIII y XIX que hacen referencia en proporciones que ponen, igual que FMM. Yo me acuerdo la primera vez que cuando empecé a ver los recetarios, yo decía, ¿cómo que FMM? ¿Qué será FMM? Ya cuando me puse a revisar todas las ediciones del Martínez Montiño, pues es eso, ¿no? Era la ley de la cocina, el Martínez Montiño. Entonces, bueno, los factores de categorización dentro de los libros de cocina eran el calendario litúrgico por un lado. ¿Por qué? Porque en ese momento las prescripciones de la iglesia eran importantes y en la vigilia pues no se comían muchas cosas y se comían muchas otras. A veces para combatir la debilidad del ayuno, hablan de fiestas de Carlos V en las que sirvieron 240 postres diferentes, ¿no? Porque estaban muy débiles con el ayuno. Entonces era toda una división de la comida que tiene sus asegúnes. Orden de servicio, que quiere decir lo que se sirve primero, los tiempos de la comida. Luego la clase, les decía, la clase social y el estado de salud. Y luego el segundo orden que hay a veces dentro de los libros es el alimento base, que si tiene carne o no tiene carne, qué tipo de carne tiene, o que el pescado. Entonces encontramos muchas recetas de bobo con quién sabe qué,
el pescado, o luego cordero, entonces todo era por según el alimento inicial, y también a veces influía la dificultad de preparación, entonces ya tenías la receta y luego ya como las adiciones a la misma receta. Y entonces, para nosotros saber qué pretende el libro pues nos podemos fijar en qué título tiene. Si habla de cuaderno de cocina, pues es algo no tan importante. El libro, pues ya es lo tratado, doctrina, y lo que ya era de otro nivel, pues eran los artes de cocina, ¿no? Entonces el cocinero ya no era un sirviente, sino era un artista, y casi siempre venía acompañado de toda una explicación de por qué ese cocinero era tan importante que podía escribir un libro, porque también acordémonos que en esa época, aparte de que tenías que tener el privilegio para poder escribir o publicar un libro, tenías que justificar por qué tomabas la pluma. Entonces ellos, pues que era el cocinero del rey, o era el cocinero del obispo, o era alguien así importante que podía. Por ejemplo, este es otro de los artes de cocina españoles. Y por ejemplo, casi todos los artes están, digamos, entre la cocina conventual y la cortesana. No es algo muy humilde, porque también traen ciertas preparaciones o maneras de arreglar los platos o eso que son para otro público. Luego los recetarios manuscritos en los conventos, pues, dependiendo de la casa monástica, y ahí, como les decía, puedes ver diferentes aspectos de la convivencia de la comunidad. Y entonces en las misiones, en estos índices que encontramos, en muchos son artes de cocina, que bien pueden ser el Hernández Maceras, o puede ser el de Martínez Montiño, lo más seguro, porque era el más, en los inventarios de los libros que traían de Europa, era el que más llegaba a América, ¿no? Y luego libros mixtos, que eran libros que traían cocina, pero que también traían medicina, o traían de cremas y menjurjes que se ponían o lo que sería cosmética. Otros traían a veces como recomendaciones para los que administraban los palacios, entonces eran más bien un manual de cómo administrar, y dentro de la administración estaba la cocina, o enciclopedias domésticas. Y luego los otros libros que encontramos en las misiones también pueden ser los libros de cuentas de cocina. ¿Qué es esto? Pues bueno, tantos tomates, o mandé pedir a México 5 cargas de chocolate y 3 de orégano y un costal de tal cosa. Entonces todo eso pues queda en las cuentas de consumo de los colegios o de los conventos o de las misiones. Ahora, el que llegaran libros impresos no quiere decir que se dejaban de escribir manuscritos. De hecho, hasta el siglo XIX es muy común, o sea, como esa convivencia del libro manuscrito con el libro impreso, e incluso libros manuscritos que tienen recortes de impresos, o libros impresos que tienen un dibujo o un fragmento manuscrito que se añade al libro, o que incluso tiene ese espacio. Por ejemplo, es de Puebla. Lo tengo completo, es un libro que está en la Biblioteca Nacional en Madrid, y es de 1700, a ver, ya no me acuerdo, en el cual se encontraron varios apuntes de cocina para su uso y gobierno. Se escribió dicho libro año de 1763, habiendo contado antes 1700. Hallándose en dicho tiempo maestro de novicios, el reverendo padre Fray Joseph del Santísimo Sacramento, y lo escribió Fray Pedro de la Santísima Trinidad, que al presente se hallaba novicio. Entonces eran, como les digo, la cocina pues recaía en un nivel inferior dentro de la jerarquía. Para el caso, por ejemplo, de las misiones jesuitas, en el siglo XVIII salió este manual. Sabemos que los jesuitas eran muy organizados y casi de todo tenían como instructivos o manuales, y salió como un modo de guisar en las casas y colegios de esta provincia, que fue para la provincia de Sevilla, pero que también salió de España, que con cuidado deben aprender los hermanos coadjutores novicios. Breve receta. Este es un recetario muy chiquito, pocas recetas, muy sencillas, y es prácticamente un instructivo. Y no se reeditó hasta 1800 y tantos, cuando regresaron los jesuitas a España. Entonces esta fue la edición que circuló en algunas de las casas.
Y bueno, aquí al último les puse algunos fragmentitos de los misioneros, en este caso, por ejemplo, Miguel del Barco, al hablar de la escasez de agua, ¿no? Dice: por eso, cuando hallaba algún manantial abundante, cuya agua pudiera sacarse para regar, aunque fuese un corto pedazo de tierra, se procuraba aprovechar a costa de mucho trabajo, porque en la California, en que las lluvias son tan pocas, nada se puede sembrar. Entonces yo creo que este es un común comentario de todos los que estuvieron. Imagínense venir de Europa, de provincias donde los grandes ríos atravesaban las ciudades, y pues esta sequía que para ellos era tan difícil, y esto de los batequis, por ejemplo, que era una técnica indígena de cómo ellos hacían una cierta excavación a una distancia de los lechos del riachuelo o del mar, y entonces salía agua, pero era agua salada, menos salada a lo mejor, como un poco filtrada pues, pero para los misioneros pues era una cosa terrible, mientras que para la gente que vivía aquí pues ya era algo común. El mismo del Barco dice: aunque hay escasez de frutas y semillas, tienen la facilidad de pescar en uno y otro mar, que abundan de diversas especies de peces muy buenos, y como por esta parte la tierra es angosta, aún los que viven en medio pueden ir a la playa en mediodía. Entonces, por otro lado, pues estaba esa riqueza, que tenían pues ciertas formas de pescar como tipo de arpones, otras que ponían unos, no me acuerdo cómo le llamaban, pero unos como cerquitos, ¿no? Y además sabían usar también una planta que de alguna manera envenenaba a los pescados, pero no al que se los comía, y que sabían cómo sacar a los peces ya atarantados, pues de ahí del cerquito que les ponían. Luego, otra de las cosas que hablan mucho los misioneros es como de la avidez con que comen los nativos, ¿no? Entonces dice: oro y plata no corren peligro, pero todo lo que pueda masticarse, sea crudo o cocido, y esté sobre o debajo de la tierra, a hora o deshora, está ante ellos tan poco seguro como el ratón ante el gato, y solo hasta donde alcanza la vista del dueño. Mucho más que los trabajos más finos de Milán o de León, les gusta mirar un pedazo de carne, dice Begert. Y Begert, bueno, habla de todas las veces que si ya se engolosinaron con los caballos y que se murió una mula y que se la acabaron en menos de tantas horas, que están y que además todavía se atreven a advertir que tienen esperanza de que haya más mulas y más caballos para comerse. O sea, todas esas cosas que a ellos les resultan así como que, pero ¿por qué tanta desesperación por comer? Pues imagínense estar viviendo del puro pozole, atole todos los días, las jarras, y luego el que era también, hay una parte que a mí me da risa, que habla del cocinero del misionero, pues que está haciendo el caldo ahí con la carne, y que mete la mano y va sacando y se come pedazos o chupa pedazos de carne y los vuelve a echar, ¿no? Entonces, pues sí, imagínense ellos comiendo otra cosa y de repente le están haciendo la comida al misionero con carne, el chocolate, o sea, con más sabor, con ciertas especias. Entonces pues tuvo que haber sido, no es porque fueran salvajes ni rapaces, sino que pues el hambre es el hambre, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, es interesante también en las crónicas ver cómo van sustituyendo ciertas especias que para ellos eran muy importantes en el cocinar. Recordemos que lo que motivó de alguna manera también las navegaciones en la época de los llamados descubrimientos fue la búsqueda de las especias, que eran importantísimas, que un cajoncito de ciertas especies era un tesoro. Y entonces, pues llegan aquí y ¿con qué cocinan? Por ejemplo, el orégano, de que había como un orégano salvaje, ¿no? Que lo recogían en los lechos de los ríos y que aunque no era como el orégano europeo, pues que le daba buen sabor. Ves en los inventarios que traían, dice culantro y comino, por ejemplo, entre las cosas que pedían, y cuando yo revisaba los recetarios, me llamaba mucho la atención la cantidad de azafrán que se usaba en muchos de los guisos. Entonces me puse a buscar en lo de los navíos y en efecto, o sea, las cantidades de azafrán que llegaban a México, al puerto de Veracruz, era impresionante.
Entonces, sí, mucho de lo que era la manera de comer allá, pues la seguían practicando. Y esto de que le mandaban la botija de vino al del puerto de Acapulco, pues no era gratis, ¿no? Era de alguna manera, pues procurarse todo esto que era tan difícil de tener en estas tierras. Hay también muchas referencias a la riqueza en cuanto a la sal. La sal era otro de los productos que tenían sus cargas impositivas y sus reglas de cómo podían utilizarse, y los misioneros decían que, pues, que aquí los indígenas no usaban la sal para nada, la sacaban en panes, y había como parte también de algunas de las misiones las lanchas de sal, que eran en las que traían esos panes de sal, y hablan de la pureza de las salinas aquí en la península, y que dice, eso ya no era una riqueza para una misión, dice, si nomás estuviéramos en otro lado, esa sería la riqueza de un monarca, dice, del barco. ¿Por qué? Pues porque sabía que en otros lugares el costo de la sal y lo que implicaba tener una buena salina era muy importante, pero aquí, por las distancias, porque no tenían manera de aprovechar esa riqueza, pues lo veían ellos como un desperdicio, como algo que podían haber utilizado más de lo que, lo decía, los pocos mineros que hay, si acaso se llevan una poquita, mientras que en las minas más grandes, en Zacatecas, en los reales mineros, la sal era como el azogue, era uno de las necesidades importantes para el propio proceso de la plata, creo. Azúcar, pues el azúcar aquí pues fue la misión de Todos Santos. No fue tampoco por la cuestión del riego una cosa importantísima, pero pues sí hacían sus moldes de piloncillo que luego también vendían o utilizaban, pero bueno, como les decía, había de misiones a misiones, y si pensamos en las misiones de Sudamérica o en otras de zonas climáticamente más benévolas, pues nada que ver con lo que se producía. Simplemente si nos vamos a la Alta California, pues las condiciones eran muy diferentes que en lo que fue la antigua California, o lo que es la península. No sé si ya los cansé, pues al que le interese, o ¿qué hora es? Ya les robé una hora. Traigo ahí algunos otros textitos de comentarios de los misioneros sobre ciertos temas, no sé cómo estén, alguien que tenga alguna pregunta. Pues está el tema de las vides, que había unas vides que eran como salvajes aquí, que aunque ellos dicen que eran muy ácidas y que prácticamente producían vinagre, el padre Ugarte se basó en que había esas vides para poder traer vides y sembrarlas aquí, porque supo que si se daban esas se podían dar las otras también, ¿no? El ganado sí se daba bien, sobre todo pensemos en la última época de los dominicos, pues la cantidad de reses, de cabezas que tenían las misiones era importante, y pues eso implicaba el queso más que la mantequilla u otros productos también por el calor. Y esto de los peces, ¿no? Que hablan de que había una gran cantidad de peces que se podían traer, que eran de buena calidad, y se dieron muy bien lo que eran las granadas, los higos, pues tenían hay varias misiones que en vez de que diga una bodega o una despensa, eso dicen oficina de higos, y habla de que tenían los toneles de higos secos. Luego ya en la parte más tropical se habla de mangos, se habla de otras frutas también importadas, ¿no? Que lograron aclimatar en la zona de Baja California Sur. Y todos pedían que les mandaran su chocolate. Eso sí, no había un misionero que no exigiera que le mandaran sus hábitos y que le mandaran tela para no sé qué y su carga de chocolate. Ajá. No, es que la mejor tesis es la que está terminada y no puedo acabar la de doctorado,
Pero, ¿cómo empecé? Te voy a ser muy sincera. Cuando yo me fui a hacer la maestría de historia, yo ingeniera bioquímica, que había trabajado en la industria y que llegó un punto en que dije, cuando me vine aquí a Mexicali, porque antes estuve trabajando en San Miguel de Allende y en otras partes en Cosa de Alimentos, y que llegué aquí y que terminé en la maquila, como mucha gente, llegó un punto en que dije, no, o sea, yo no quiero estudiar una maestría en calidad o en Lean Manufacturing o en algo así. Dije, yo traía la cosa de que yo me quería ir a Europa antes de cumplir 30 años. Y entonces, pues, para no echarme como compromiso conmigo misma, en enero compré un boleto abierto en que me iba en julio, trabajé, en junio renuncié y pues ya era boleto que no lo podías cambiar, pues vámonos a Europa. Pues que si no me aceptan en las universidades que mandé mi solicitud, pues me tomo un curso de repostería o de foto, a ver qué, pero ya me voy a quedar todo el año, o sea, no. Esa fue así como mi visión inicial. De hecho me acuerdo que me fui con Aglae, ¿te acuerdas, Aglae? El primer mes. Y ya me aceptaron en España, ya me había comprado uno de esos boletos de 3 meses de tren y andaba en Portugal, entonces dije, pues muy bien, ya ahora sí me voy a estudiar. Y era difícil, en el medio de historiadores estaba una chica colombiana que era diseñadora industrial, que estaba estudiando algo de la cerámica de la Sierra de Santa Marta, no sé qué, y yo pues ingeniera, ¿no? Entonces era así siempre como, no sé, a lo mejor la gente que estaba de ciencias sociales decía, pues yo como tengo la deformación de la sociología, decía yo, madre, yo la deformación de la ingeniería peor, ¿no? Y entonces pues era así como que ganarte pues si no el respeto, por lo menos que no te hicieran cara de fuchi. Y entonces en las clases que llevaban estadística, cosa de esas, pues ya así como que pues decían, ay, mira, no está tan bruta, hasta eso que le entiende a esto de la demografía, aunque sea ingeniera, o luego ya cuando hubo que leer textos en inglés, pues los sudamericanos y los europeos en el escándalo, porque es el francés la lengua de la historia, no como que el inglés, y entonces estaban de que, ¿cómo vamos a leer estos libros de Jeremías Mutuquias que están en inglés, que vamos a hacer no sé qué? Entonces yo, pues si quieren, yo lo voy leyendo y, pues ya les empecé a caer no tan mal, pero aún así tenía que justificar que no estaba mal de la cabeza. Entonces dije, pues de qué hago mi tesis, pues tengo que revolver algo de lo de los alimentos con algo de la historia para que parezca que hubo una razón muy lógica en lo que estaba eligiendo. Y así dije, bueno, había tenido algunas clases que tenían relación con procesos de colonización y cosas, y dije, pues voy a hacer de cómo impactó el periodo misional en la alimentación. Y pues allá busqué lo que pude en archivo de Indias y cosas de estas, pero con formación de archivos eso nada, ¿no? Y ya cuando llegué aquí me acuerdo que Mario, alguien me dijo, pues ve allá a Investigaciones Históricas a Tijuana, y Mario me dijo, mira, pues si estás trabajando esto, pues tienes que leer esto y esto y esto, y ya me empecé a ir yo pues a conseguir todo lo que eran las crónicas y a buscar, y afortunadamente siempre he sido una lectora ávida, ¿no? Entonces siempre estoy lee, y eso me sirvió pues ya así como para tener un panorama, un contexto, y sí te sirve la parte, sí, o sea, no era nomás para que no pareciera loca, o sea, sí te sirve la parte de química de alimentos, de procesos, industriales, sino que tienen que ver con la transformación de los productos para entender muchas cosas, la parte de nutrición, como cierta lógica, sobre todo en la alimentación precolonial, y luego pues yo creo que también yo me crié en una familia fuertemente católica, entonces también toda esta parte iconográfica, de entender estos procesos, las diferencias de las órdenes, pues te sirve porque ya tienes todo ese antecedente que de otra manera también ahí me hubiera tenido que echar un gran clavado, ¿no? Posteriormente, eso lo trabajé, tenía plazos muy estrictos porque el programa en el que estaba era un programa para maestros, de hecho la mayoría éramos latinoamericanos, había nomás 2 españoles que les decíamos los nativos, allá en Huelva, y entonces te daban chance de hacer tu tesis, o sea, hacías todo el estudio y luego tu tesis la podías hacer desde tu país, porque era más que nada para profesores.
Entonces tenía el tiempo muy, muy estricto, entonces me puse a leer y luego escribir, porque aparte tenías mínimo de cuartillas y esas cosas, entonces las primeras 3 páginas horribles, pues porque así como que empiezas y no, esto no está bien redactado. ¿Cómo estructuro? Pues primero el índice y vas formando y ya dependiendo del orden que le das, pues vas cada parte completándola, pero no es como un terror a la página en blanco que te sientas, que había computadoras, pero de todos modos era así como, ¿por dónde empiezo? Y luego ya fui tomando como un orden que es como tengo estructurada toda mi investigación del doctorado, que por ejemplo cuando estaba ante un documento en un archivo, bueno, ponía el fondo que estaba investigando, la serie, toda la información, el legajo y eso, lo leía completamente, transcribía las partes que pensaba que en algún momento me iban a resultar de valor al estar redactando y ponía todos sus datos y así me iba por orden en la computadora. Entonces ya cuando eso lo cotejas de alguna manera con tus lecturas y con el orden que le quieres dar al texto, esa era la forma en que a mí se me facilitaba, como si fueran fichas, no quiere decir que tal cual lo iba a transcribir en el documento, pero lo podía citar, lo podía relacionar, y esa fue la manera en que fui llegando a ordenar esto. Mi tutor era de la Universidad de Costa Rica, entonces pues todo era por email, él tampoco era especialista ni en las admisiones, sino que lo escogí porque de los maestros que tuvimos en la maestría, que eran así como puros del top 10, pues muchos era así como de que a esta la voy a dirigir, ¿no? Entonces ese de Costa Rica, que era el más buena onda, dije, ay, pues aunque no sea de las misiones ni de que me ayude, que me acepte, ¿no? Y muy bien, muy padre trabajar con él, y entonces ya la mandé a España, allá nombraban como un comité que la revisaba y ya te decían si la aprobabas y te mandaban tu título con los 20,000 sellos ya ven cómo son los españoles del Real Notariado Español y el excelentísimo, magnífico señor rector y todos sus sellitos, y ya. Y luego, pues, trabajé aquí en el Archivo Histórico del Estado, ahí sí me autopatrociné porque iba en mis días libres y en vacaciones y pagado por mí al Archivo General, tomé muchos cursos y me fascinó el mundo de los archivos. Entonces cuando me sale la beca de Francia, pues yo trabajaba en el Archivo Histórico del Estado, no me iban a dar permiso en gobierno de irme los 4 meses que me tenía que ir, entonces ya lo que hice fue renuncié, me fui a la beca de los archivos y luego ya me fui a hacer lo del doctorado de España. Y de eso ya hace un rato y tengo como el 90% de la tesis y no la he terminado, pero bueno, a pesar de que creo en todo eso que me dicen que la mejor tesis es la que está terminada, es complicado no querer seguirle metiendo. De repente me habla alguien, oye, en tal universidad tienen un manuscrito de cocina, es mexicano, y de que, no, pues es 1800, no sé qué, ay, pues digitalízalo, mándamelo, y ahí estoy. Entonces ya ahorita tengo 22 recetarios transcritos y tengo un montón de información, pero no lo cierro, entonces pues espero que sea este año. Entonces, como ves, quizá no soy la persona óptima para orientarte sobre la metodología mejor. Bueno, entonces, si no hay más, gracias por la paciencia.